Amén, amén. Estamos entonces celebrando la fiesta de Rosh Hashanah, fin de año, que también cae precisamente junto a la fiesta de las trompetas, o Yom Teruah. Y quería que estudiáramos un poquito acerca de la importancia que tiene estudiar las fiestas solemnes de Hashem, dejando claro que no son fiestas judías. Yo quisiera que leyéramos Levítico 23 para que nos diéramos cuenta que nunca Hashem dijo que eran fiestas judías, sino que eran fiestas solemnes de Hashem. Habló Hashem a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Hashem. No son fiestas para los judíos, son fiestas para todo aquel que quiere formar parte del pueblo de Dios. Si usted no quiere formar parte del pueblo de Dios, pues usted no la celebra. Pero si usted quiere formar parte del pueblo de Dios, la tiene que celebrar, porque son fiestas de Él, de Hashem, del Eterno, donde Él te invita. Y qué feo, hermano, y qué desagradable es que tú hagas una tremenda fiesta e invites a tus amigos y no vayan. ¿Cómo se siente uno? Desilusionado. ¿No les ha pasado alguna vez eso? Que tú contratas una buena orquesta, mandas a hacer, qué sé yo, comida de la mejor, contratas a una agencia de festejo y te gastas, como dicen en mi pueblo, te lanzas la casa por la ventana e invitas a tus amigos y todo está ya listo y no vayan. Y ese momento de alegría que tú querías compartir con los seres que tú querías, no pudiste disfrutarlo bien, porque las personas a quien tú apreciabas no asistieron a la fiesta. Y es por eso, mis hermanos, que hay una parábola donde el Mesías habla de que el rey hizo una gran fiesta para su hijo e invitó a aquellas personas más cercanas y le sacaron una excusa, ¿verdad que sí? Estaban ocupados, que tenían que hacer ciertas cosas, que tenían que trabajar, que tenían que ir a probar, que habían comprado unos bueyes, no sé, excusas sencillamente, y no asistieron. Entonces el rey le dice a los siervos: ve y busca a otros, a los que no están invitados. Entonces salen por las calles y le dicen: mira, ¿sabes que hay una fiesta aquí en el Palacio Real? ¿Tú quieres ir? Pues el hombre nunca había sido invitado, pues sí fue. Y cuando el rey miró que la fiesta, que el salón no estaba lleno, entonces le dice: mira, ¿sabes qué? Ve y busca al que encuentres por allá tirado en las calles. En otras palabras, los menos insignificantes, aquellos los que nunca jamás pensaban que lo iban a invitar. Tráelos, porque la fiesta ya está realizada. Ya están los toros ready para la faena, ya está la música, ya está el novio esperando, ya está todo. Y dentro de esos que jamás pensábamos que nos iban a invitar, estábamos nosotros. Nos invitaron. Por eso es que, hermano, no tiene sentido que nosotros no celebremos las fiestas del Eterno. Nosotros que no teníamos ninguna esperanza de ser invitados a las famosas bodas del Cordero, hemos sido invitados. Por eso nosotros, en agradecimiento, lo menos que podemos hacer es aceptar la invitación y venir a celebrar la fiesta. Entonces, dejando claro que las fiestas son del Eterno, nunca en la Biblia dice que son fiestas judías, jamás.
le voy a explicar a ustedes por qué la necesidad de entender y celebrar las fiestas. Hay una necesidad de entender y celebrarlas para concientizarnos por qué Dios nos manda a celebrar estas fiestas. Tomando en cuenta, hermanos míos, que Israel es un pueblo agrícola. No era un pueblo petrolero. Era un pueblo agrícola. Entonces Hashem les habla en el lenguaje que ellos iban a entender perfectamente. Puede ser que esto estaba planificado de parte del Eterno. Yo siempre les he dicho a ustedes que Dios le dio a Israel una tierra que no tenía petróleo. Porque cuando tú siembras la tierra, siempre estás esperando que del cielo caiga la lluvia. Casualmente la tierra de Canaán es una tierra que no tenía ríos como la tierra de Egipto. Los egipcios podían recoger agua del río y echarle a las cosechas. Pero en la tierra de Canaán no. La tierra de Canaán solamente el agua procedía del cielo. Entonces tú sembrabas y tenías la esperanza que del cielo viniese la lluvia para que te regara la planta. Entonces eso tiene un significado espiritual. Primero, entender que el crecimiento de la planta te la iba a dar Hashem, el Eterno. Y ver hacia el cielo o esperar del cielo es saber que toda dávila, todo buen regalo procede ¿de quién? Del Padre. Entonces, cuando tú siembras y tú miras al cielo o esperas que mande la lluvia, en esa espera, cuando ves que no viene, comienzas a orar. Señor, envía la lluvia, porque se me va a quedar la semilla en la tierra sin crecer. Y de esa manera Dios mantiene a Israel conectado con el cielo. Los países árabes no es así. A ellos le dieron petróleo, ellos contrataron una compañía americana, van la compañía americana, hacen unas excavaciones, comienzan a sacar petróleo y comienzan a depositarle la plata en el banco. Y es por eso que los árabes viven como viven, jeques, comprando colecciones de carros. Ellos no tienen que mirar al cielo. Ellos no tienen que comunicarse con el cielo. Ellos ya lo tienen todo allí. Y por eso ellos no tienen una relación personal con el Dios de Israel. Miren la diferencia. Entonces, lo que puede ser una bendición para un país, también puede ser una desgracia. Porque llegas un momento que te envaneces en la riqueza y te desconectas del que te da la riqueza. Mientras que cuando tú siembras la tierra, comienzas a orar, mantienes siempre una relación personal, sabiendo que la lluvia solo procede del cielo, procede del Padre. Entonces, en otras palabras, Dios estaba obligando a Israel a mantenerse como conectado con Él. Entonces, dejando claro esto, regresemos a lo de las fiestas. En la Biblia hay 7 fiestas que son fiestas del Eterno. Allí usted lo puede leer en el capítulo 23 del libro de Levítico. ¿Para qué Dios le entrega estas fiestas? Bueno, porque Dios quería celebraciones, porque Dios quería tener fiestas en medio del pueblo. Sí, eso formaba parte de esa comunión entre el Eterno y su pueblo, porque el pueblo tenía que venir a Jerusalén, la capital, tenía que ofrecer ciertos sacrificios, y allí en esas celebraciones, pues el pueblo aprovechaba también para bailar, para comer y para gozarse delante de la presencia de Hashem. O sea que de alguna manera era una fiesta literal,
era una fiesta literal. O sea, el pueblo venía, traía las ofrendas, proclamaba la victoria que Hashem le había dado, y luego pues se quedaba allí en Jerusalén cantando, tomando y celebrando, ¿no? Pero más allá de eso había un significado espiritual profundo que nos iba a llevar a Mashiach. Cada fiesta tiene un sabor a Mashiach y nos lleva a él. Por eso el Mesías dice: escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí y en ellas, ¿verdad?, hallaréis la vida eterna. Vas a encontrar la vida eterna. Entonces, volviendo a las fiestas, o retomando el tema de las fiestas, la primera fiesta que se celebraba, o el ciclo de fiesta que se celebra, es el Shabbat. Cuando leemos en Levítico 23, dice: habló Hashem a Moisés diciendo a los hijos de Israel: las fiestas solemnes de Hashem, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será, ¿qué cosa? Convocación sagrada a Hashem. Pudiéramos decir que Dios, ¿verdad?, comienza a preparar nuestras almas en el Shabbat, en esa reunión que tenemos con Él, en ese día que tomamos para estar en comunión con Hashem, estudiando su palabra. Él comienza a preparar nuestras almas, comenzamos a tener un encuentro. Pudiéramos decir que es la reunión que tenemos antes, o la recepción que tenemos antes de la fiesta. No sé si ustedes algún día han ido a una boda y antes de entrar al salón de la fiesta hay una recepción afuera. No sé si le ha pasado eso. ¿Nunca han ido? Donde le dan ciertos aperitivos, alguna comidita, alguna bebida, antes de comenzar la fiesta. Bueno, el Shabbat es algo parecido. Antes de tú comenzar a celebrar todo lo que Dios tiene para darte, Él se sienta contigo, donde tú puedes llenarte de su presencia, donde tú puedes recibir lo que Él tiene para comenzar a disfrutar de las riquezas y maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros. Eso es lo que hacemos aquí en el Shabbat. Nos reunimos, estudiamos la palabra, disfrutamos de su presencia y estamos preparando nuestra alma para la venida de Mashiach, para la gran fiesta. Porque la venida de Mashiach es el gran Shabbat, el gran día de descanso, donde se culminan todas las fiestas que se celebran dentro del pueblo de Israel. Es la culminación, porque son las bodas del Cordero, que es precisamente la última fiesta que se celebra, que es Tabernáculo. Entonces, ¿cómo comienza este ciclo de fiestas? Bueno, comienza con la fiesta de la Pascua. ¿Qué se hace en la Pascua? ¿Qué celebran los hijos de Israel en la Pascua? Celebran el día que fueron liberados por la mano de Moisés para salir de Egipto, para salir de la opresión del faraón. Faraón doblegó su corazón finalmente cuando vio que su hijo había muerto, y ya se dio cuenta que no podía seguir batallando contra el Dios de Israel, y le dijo al pueblo: váyanse y ya no estén más aquí conmigo. Y Faraón mismo sale a las calles para sacar al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Israel sacrifica un cordero? ¿Por qué Israel sacrifica un cordero? Bueno, nosotros sabemos que el cordero, la idea del cordero, de la muerte del cordero, era
colocar la sangre del cordero sobre los linteles o sobre las puertas de la casa de los hijos de Israel, para que cuando el ángel de la muerte pasara, se diera cuenta de que allí se había establecido un juicio, por lo tanto no podía entrar. O sea, había habido muerte, por lo tanto no podía entrar, y saltaba a la casa y entraba en la casa del que no tenía la sangre. Por lo tanto moría. Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad que sí? Pero lo que nosotros no entendemos es que Israel, estando en Egipto, o no sabíamos, o a lo mejor no sabemos, que Israel estando en Egipto, ¿verdad?, también se había contaminado con las costumbres egipcias. Por lo tanto, tanto Israel como los egipcios merecían la muerte. Estaban contaminados. Entonces, por la fe y obediencia al llamado que Moisés está haciendo, ellos colocan la sangre del cordero en la puerta y son justificados por eso. Ellos son justificados por la fe. Cuando ellos reciben el mandato de colocar la sangre sobre los linteles y sobre la puerta y sobre los linteles de la puerta, ellos están actuando en fe de que si el ángel de la muerte pasaba por allí, miraba la sangre, sencillamente no iba a entrar para matar a los primogénitos. Entonces, tanto los israelitas como los egipcios estaban en condenación. El que actuó en fe de colocar la sangre del cordero en los linteles recibió la vida. El que no actuó en fe, ¿qué le sucedió? Recibió la muerte del primogénito. ¿Qué es la muerte del primogénito? La muerte de su descendencia. Acordémonos de esto siempre. Cuando se muere el primogénito, se muere la descendencia. Porque el primogénito es el que va a retomar la posición del padre. En otras palabras, lo que les estaba diciendo el Eterno, tanto a los egipcios como a los hebreos, que si no confiaban de que Moisés era el Mesías, ¿verdad?, y que los iba a sacar de Egipto, de esa opresión, entonces su descendencia iba a morir. Su alma y su descendencia iba a morir. No iba a tener esperanza. Entonces, ¿los hebreos qué hacen? Los hebreos que obedecieron. Eso es bien importante entender. No todos los hebreos obedecieron. El Midrash dice que muchos hebreos murieron. Muchísimos. Porque no querían salir y porque no obedecieron a la voz de Moisés. Y dicen también el Midrash que en el tiempo, en la plaga de la oscuridad, los mismos hebreos tuvieron que enterrar a sus hermanos. Porque no querían obedecer la voz de Moisés. Entonces murieron. Y para que no produjeran vergüenza delante de los egipcios, en ese tiempo de oscuridad donde los egipcios no podían mirar, pero que Dios le había dado un poder especial a los hebreos que estaban obedeciendo, ellos miraban perfectamente como que si fuese de día. Y recogieron a los cadáveres de sus hermanos y los enterraron. Esos no obedecieron, esos se quedaron ahí. Y también nosotros sabemos que lo que salió de Egipto fue ¿cuánto? El 10, 15 o 20%, por allí se aproxima la cifra. Que un gran porcentaje de los hebreos prefirieron quedarse allí. Algunos estaban cómodos, otros no creyeron que Moisés podía liberarlos de la mano de Faraón. Y esto, hermano, es importante. Porque por fe es la salvación. A veces nosotros pensamos que nosotros no podemos liberarnos de este sistema en el cual vivimos. ¿Cómo es posible que un grupo de personas tan pequeñas, que un grupo de personas que han confiado en un Mesías que dicen que murió, ¿verdad?, no nos pueda libertar de la opresión y el gobierno que tenemos ahora? Y si usted cae en ese problema y en esa mentalidad, usted pierde la salvación y la bendición. Porque eso es lo que le estaba pasando a los hebreos cuando estaban en Egipto. Ellos decían, ¿cómo es posible que Moisés con una vara, ¿verdad?, y un bastón o un cayado
nos va a liberar a nosotros de la mano de Faraón, que tiene el ejército más grande de la época. Dice, no, esto es imposible. No hay forma, no hay manera. Este pastorcito nos va a liberar a nosotros. Mire el ejército, mire las grandes ciudades que han construido los egipcios. ¿Tú crees que este hombre nos va a liberar a nosotros? Y allí es donde se requiere, hermanos míos, la fe. Si nos va a liberar, porque Él viene en el nombre del Dios vivo. Allí es donde nosotros tenemos que confiar en Yeshua HaMashiach, que Él volverá y nos libertará, ¿verdad?, de este sistema que se está levantando y que tiene todas las intenciones del mundo de oprimir a la humanidad. ¿Y por qué? Por fe, porque creemos que Dios lo levantó entre los muertos y que Él vive, y vive para venir de vuelta a liberar a su pueblo. Entonces, hermanos, hasta aquí tenemos la fiesta de la Pascua, la muerte del Cordero, que por fe coloca la sangre, los hijos de Israel, sobre los linteles de la puerta, representa la Pascua. Era el Cordero donde se iba a ejecutar el juicio, porque tanto los israelitas como los egipcios eran culpables de juicio. Y por la fe, aquellos que creyeron que el juicio cayó sobre aquel corderito manso que sacrificaron en la Pascua, entonces ellos tienen la opción de salir, de ser libres de ese sistema y de la mano de Faraón. Allí se está cumpliendo la primera fiesta de Yeshua. ¿Dónde muere o cuándo muere Yeshua? Precisamente en la Pascua. Y por allí hay cantidad de discusiones de eso. Que Él no es el Cordero, que no sé qué cosa. Hermanos, esto no es casualidad. Él cumple la primera fiesta que el Eterno le entrega al pueblo de Israel. Cuando ellos mataron al Cordero, a partir de ese momento Dios le decretó que cada año, en esa fecha, se celebrara la Pascua, cuando Hashem los había sacado de la tierra de Egipto. Entonces, el Cordero de Dios, Yeshua HaMashiach, muere precisamente en Pascua. Ya no para sacarnos de una tierra de Egipto, sino para sacarnos del sistema religioso que Israel y los gentiles habían entrado, y que allí estábamos también todos nosotros. Cuando el Mesías comienza a predicar, se encuentra con una cantidad de personas que están envueltas y enredadas en religiones. Y de allí, hermano, nosotros vemos las discusiones que tiene Yeshua precisamente con todos los competentes de la época. Todas esas cantidad de personas que habían agarrado la ley de Dios y la habían convertido en una religión, y que habían dejado a Moisés y habían establecido sus propias leyes y sus propios mandamientos. Y eso se lo reclamó precisamente el Mesías, porque el Mesías le dice: ustedes han cambiado la ley de Hashem y han hecho mandamientos de hombres como si fuesen mandamientos del Eterno. En otras palabras, ellos habían tomado el lugar de Dios. El religioso toma el lugar del Eterno. El Eterno dice algo y ellos dicen algo más. Quieren ser más que Dios. Eso siempre pasa. Y colocaban cargas sobre las personas tan pesadas que ellos ni siquiera así con la puntica del dedo querían mover. ¿Usted no le ha pasado que a veces uno está cargando algo y hay varias personas cargándola, y alguien hace que va a ayudar, y lo que hace es poner las manos, pero no hace ninguna fuerza? La fuerza que están haciendo nosotros. ¿Le ha pasado? Bueno, pero ni siquiera eso lo querían hacer. Ni siquiera querían ir allá a poner las manos para decir que estaban ayudando. Entonces, Él es el Cordero
que es sacrificado, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir del sistema religioso en que estábamos envueltos. Cuando se predicaba, cuando Juan el Bautista y él predicaban acerca del arrepentimiento, arrepiéntanse para establecer el reino de los cielos, lo que les estaba diciendo era eso: dejen ese sistema religioso en el que han caído, vuélvanse a la ley del Eterno, y si ustedes lo hacen, entonces le establecemos el reino de los cielos. Como no lo hicieron, como se negaron a recibir la ley que venía del cielo y amaron más la mentira que procede de los hombres, entonces ¿qué hace Dios? No le queda de otra que sacrificar al Cordero. De esa manera, entonces puedan entender, ¿verdad?, que eran culpables. Sacrificar al Cordero, el primer mensaje que Dios le estaba mandando al pueblo: eres un culpable. Hay un mensaje claro. El sacrificar al Cordero de parte de Hashem le estaba diciendo al pueblo: no te mereces la vida, pero como yo te amo tanto, porque eso es lo que dice el libro de Jeremías: con amor eterno te he amado, yo voy a sacrificar al Cordero, a ver si te arrepientes después de eso. Entonces, ¿es el Cordero o no es el Cordero? Por supuesto que es el Cordero. Es el Cordero que Dios usa para mostrarte que tú, judío o gentil, estás bajo condenación y que mereces la muerte, pero Él va a sacrificar a alguien en tu lugar. ¿Con el objetivo de qué, hermanos míos? De que medites y diga: hombre, sí, definitivamente yo merecía la muerte. Eso debe de producirte un arrepentimiento, que es una muerte espiritual. Entonces, a partir de ese momento, Yeshua cumple la primera fiesta. Establece o se hace el cumplimiento de la primera fiesta. Como el Cordero fue sacrificado en Egipto para que los hijos de Israel salieran de la opresión de Faraón y del sistema egipcio, también el Cordero de Dios es sacrificado con el objetivo de que nosotros salgamos ¿de dónde? Del sistema religioso donde estamos metidos, no meternos en otra religión. Porque ese es el problema. Lo que sucedió con los creyentes fue que salieron y luego se metieron en otra religión. Eso es lo que pasó. La idea era que salieras de ese sistema para no volver allá, y para entonces, de la misma manera que Israel fue liberado a través del Cordero, fueran ¿a dónde? Al Sinaí a recibir el contrato matrimonial, porque la ley es eso, hermanos míos. La ley, los mandamientos, es un contrato matrimonial entre dos personas o entre dos seres. Dios le está entregando su palabra a el pueblo de Israel, aquel que por fe obedece la voz de Moisés y decide salir de Egipto, ¿verdad? Le entrega su palabra, y en ese momento el pueblo de Israel tenía que decir ¿qué cosa? Haremos todo lo que Hashem diga. Allí se estaba firmando un contrato. Entonces, la liberación, la muerte del Cordero en Egipto era para que Israel pudiese entrar en pacto, porque Israel no estaba en pacto cuando estaba en Egipto. Israel estaba esclavo. El pacto es para los libres, no para los esclavos. Usted no puede hacer un pacto con un esclavo, ¿verdad que no? Cuando hacen un tratado de paz, cuando hacen un tratado de independencia, es porque la nación ha sido liberada.
hay una palabra que, emancipada, ¿no? Emancipada, creo, que ha sido liberada del gobierno que tenía. Allí se firma un contrato, el contrato de la independencia, donde ese país, a partir de ese momento, va a ser libre. ¿De qué? Del gobierno que estaba sobre esa nación. En el caso de nosotros los venezolanos, pues, lo que sucedió con la independencia de Venezuela. Y me imagino que cada país tiene su independencia. Lo que pasó en este país, de los Estados Unidos, cuando se independiza de Inglaterra, ellos firman un contrato, un pacto. Eso es lo que están firmando, un pacto. A partir de ahora ustedes son libres, son una nación soberana. Nosotros, ¿verdad?, entregamos, nos firmamos de que ustedes van a ser una nación libre, y me imagino que dentro de esa de la firma de la independencia, pues siempre quedan lazos, porque pues qué sé yo, parte de los ingleses ya vivían en los Estados Unidos, bueno, cualquier cosa, ya comenzaron a ser colonos, lo que sea. Entonces, de la misma manera, cuando Israel sale de Egipto, que está esclavo, requiere de un pacto. ¿Qué es el pacto? La proclamación de que son libres del faraón, que son libres del sistema religioso donde estaban metidos. O sea que estás rompiendo con eso. A partir de ahora tú eres soberano y en libertad de tomar la decisión que tú quieras, de formarte como una nación única, con leyes propias. Y en este caso, por ejemplo, Dios le está ofreciendo a que formen una nación basado en las leyes de aquel que lo está libertando. En este caso, que formen la nación de Israel conforme a los mandamientos y estatutos que Dios le está entregando. ¿Estamos claros hasta aquí? No se puede recibir la ley cuando tú eres esclavo. La ley se le da a los libres. Por eso Israel recibe la ley después que sale de Egipto, no antes. Porque la ley es para los libres. La ley persigue a quién, hermanos? Al culpable. Al libre no lo persigue. Esa es la verdadera ley. La verdadera justicia culpa al culpable, no al inocente. Y por eso se le entrega la ley a Israel, porque es una nación soberana y libre. Ha sido libertada de ese yugo donde estaba metida. De igual manera, nosotros los creyentes, entendiendo que Yeshua es el Cordero de Hashem, ¿verdad?, nos hacemos independientes. Es el pago, la compra, la redención, el dinero que Hashem está ofreciendo, vamos a decirlo de esa manera, para comprarnos del sistema de la religión, es el Cordero, la sangre de Mashiach. Entonces, nosotros estamos siendo redimidos a través de la sangre. Por lo tanto, ya en plena libertad, Hashem te ofrece la bendición, la maldición. Te ofrece la ley, o te ofrece que desobedezcas la ley. ¿Por qué te lo ofrece? Porque eres libre. Ellos en Egipto no podían escoger. Era o látigo o trabajo. No puedes escoger. Pero Hashem, cuando los hace libre, le da la oportunidad. Por eso le estoy diciendo que la ley es para los libres. Cuando ellos salen de Egipto, entonces ahí es donde Hashem les propone: bueno, ahora tengo una oferta para ustedes. Escojan la bendición o escojan la maldición. Ustedes que salieron de Egipto, yo les voy a ofrecer un plan, un proyecto, un contrato. Si ustedes guardan estos mandamientos que yo les estoy ofreciendo y que ustedes tienen que escoger, yo no los obligo a eso, entonces ustedes serán bendecidos. En todo lo que hagan serán pueblo mío, pueblo especial. Pero si no lo hacen, entonces ustedes tendrán que asumir las consecuencias de lo que significa rechazar la bendición. Por supuesto, cae la maldición, y juntamente con eso la muerte, porque la bendición viene con la vida.
Entonces, estamos claros, mis hermanos, que el Cordero de Dios es para liberarte del sistema religioso, de donde estás metido, para comprarte, para redimirte y para darte libertad, pero libertad para que escojas ahora la bendición o la maldición. Ahora que has aceptado que Yeshua es tu Salvador, el Cordero que Dios provee para tu alma, entonces tú tienes que escoger entre la bendición y la maldición, porque eres libre. Ahora te pongo la ley, te pongo los mandamientos, los estatutos, el sistema de gobierno que yo quiero establecer para tu alma, para que vivas, seas de largos días sobre la tierra donde tú vives, y para que viva tu descendencia, en otras palabras, tus hijos y los hijos de tus hijos. Escoge. Si se dan cuenta, hermanos, la profundidad, la importancia que tiene entender esto, que Hashem no ofrece nada a alguien que está esclavo, pero que Hashem no le puede ofrecer los mandamientos a un esclavo. Que el esclavo no puede escoger, por eso te libera primero. Una vez que te libera de ese sistema religioso donde has estado metido toda tu vida, sea católico, cristiano, musulmán, lo que quieras, lo que tú quieras llamarlo, hinduismo, lo que tú quieras. Después que Él te libera de allá, ¿verdad? Entonces Él te da a escoger, porque eres libre. Bueno, ahora escoge la bendición o la maldición. Si tú guardas los mandamientos, los estatutos que yo te mando hoy, entonces serás bendecido. Serás pueblo mío y yo seré tu Dios. ¿Cuándo muere Yeshua? Pascua. ¿Tenemos el cumplimiento de qué? De la primera fiesta. Tú, por la fe, tienes que entenderlo. Tienes que recibirlo. No hay otra manera. Por la fe, los hebreos cogieron la sangre, la colocaron en los linteles. Por la fe. ¿Qué tiene que ver una sangre en los linteles para que tú no mueras? No tiene lógica. Pero por la fe, en obediencia a lo que Moisés estaba diciendo, ellos se agarraron y dijeron, bueno, yo pinto aquí el lintel. Y el ángel, cuando vino y vio la sangre, ¿qué dijo el ángel? No, aquí ya se produjo un juicio, yo no puedo entrar acá. Y saltó la casa. Ellos lo hicieron por la fe, mi hermano. Por la fe. Entonces, salieron, recibieron la ley. Los que salieron. Los que no salieron, se quedaron en Egipto bajo el sistema de Faraón, siendo esclavo de ese sistema y de lo que ofrecía el gobierno de Egipto. ¿Por qué no salieron? Bueno, hay muchas razones. Podían estar cómodos económicamente. No todos eran esclavos. Algunos estaban en el gobierno, o algunos se habían asimilado, habían recibido las costumbres egipcias y se olvidaron de la fe de su padre Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Cuando nosotros nos olvidamos de la verdadera fe, de la fe del Dios de Israel, de la fe del Dios de la Biblia, entonces, hermanos, terminamos asimilándonos a otra cosa, abrazando cualquier religión, cualquier creencia, y dentro de eso abrazaron las creencias de los egipcios. Entonces, Yeshua muere en la Pascua, ya lo dijimos. ¿Cuándo Yeshua es enterrado? ¿Cuándo es enterrado Yeshua? El día de los panes sin levadura. El día de los panes sin levadura. En las fiestas de los panes sin levadura. ¿Por qué en las fiestas de los panes sin levaduras? Bueno, vamos a explicar. Yeshua es el que trae el mensaje de Dios sin contaminación, sin la levadura de los hombres, de las religiones. Es, en otras palabras,
un mensaje puro, sin contaminación, que procede ¿de dónde? De Hashem, del cielo. No procede de los hombres. Él viene con el mensaje correcto, no el de los escribas y ciertos fariseos y ciertos intérpretes de la ley que ya la habían transformado y habían colocado los mandamientos de hombre como mandamientos de Dios. Él no viene con eso. Él viene con un mensaje puro, por eso no trae levadura. Entonces, cuando Él es enterrado, quiere decir que Él muere sin traer pecado, sin traer contaminación a la palabra de Dios. Ojo con esto, que esto es profundo. Por eso Él muere en el día de los panes sin levadura. ¿Por qué mueren en los días del pan sin levadura? Porque Él es el que trae el pan de vida. La palabra, recordemos, que está comparado al pan que el hombre come para subsistir físicamente. Entonces, la palabra que procede del cielo, ¿verdad?, es el alimento espiritual que necesita nuestra alma para vivir. Por eso vamos a encontrar varios versículos, y uno de los más importantes es: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, Él muere precisamente ese día. Él muere con el mensaje, a pesar que Él trae el mensaje puro de parte del cielo. Los hombres lo rechazan, y como lo rechazan, tiene que morir. No es aceptado, no es proclamado Mashiach, sino que es proclamado un hereje, un maldito, y por lo tanto debe morir y ir a ser enterrado. Pero allí sucede algo, después que él está enterrado, sucede algo, hermanos, que es para nosotros, los creyentes en Yeshua, la parte más esencial y más importante, y que debemos poner más atención. Él muere como el grano de trigo sin contaminación. Y como ese grano de trigo cae en tierra sin contaminación, ¿qué hace? Renace. Si tú agarras una semilla y la tiras a la tierra sembrada, descompuesta, dañada, no va a producir fruto. No nace, no crece. Pero si lanzas una semilla en buena condición a la tierra, ¿verdad?, ella en la tierra, a través del proceso de la tierra, muere y produce una nueva planta. Entonces, Yeshua, como Él muere sin contaminación, como Él muere trayendo el mensaje perfecto, el mensaje que procede del cielo, el mensaje puro, entonces Él es enterrado, pero la tierra entiende que esa semilla que fue sembrada, ¿verdad?, merece la resurrección, merece que nazca y que produzca una planta. Entonces, por eso resucita, precisamente en las fiestas de las gavillas. ¿Qué son las fiestas de las gavillas, hermanos míos? Las fiestas de las gavillas eran cuando los hebreos traían las primeras ramitas que ya estaban saliendo, floreciendo de la tierra, y las traían y las presentaban al sacerdote con la esperanza de que el sacerdote las presentara a Dios, y de esa manera él regresaba a su casa con alegría, con gozo, confiando de que su cosecha iba a ser prosperada y que iba a tener abundancia de fruto. Porque cuando tú le presentas lo que tú tienes a Hashem, entonces Él te lo bendice. Si no se lo presentas, no te lo puede bendecir. Esto es interesantísimo. Todo lo que tú le presentas a Hashem, te lo bendice, te lo cuida. Lo que tú tengas, antes de entregárselo a alguien, entrégale lo primero a Hashem. Y entonces Él te va a bendecir el resto. Eso es lo que hacía el hebreo. El hebreo traía
El israelita traía las primeras gavillas, se las daba al sacerdote, el sacerdote las mecía en presencia de Hashem, ofreciéndole a Hashem en agradecimiento de ese israelita, de que Dios le había dado ¿qué cosa? Dios le había dado la semilla, él había cogido la semilla, la había sembrado y Dios le había dado el crecimiento. Por eso la Biblia dice que Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Esa semilla que tú sembraste y que tú la sembraste con mucho amor y mucho cariño, no la creaste tú, la creó Dios. Él fue el que te la dio. Por lo tanto, cuando nacen las gavillas, lo primero que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Dale gracias a Dios. ¿Cómo se cumple eso ahora? Bueno, cuando tú tengas un trabajo, lo primero que salga del trabajo, ofréceselo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio el trabajo y te dio las fuerzas para que tú tuvieses ese trabajo. Tenemos que cumplir las fiestas si queremos ser hijos de Dios y si queremos ser exitosos, tanto espiritual como materialmente. Si tú no le ofreces lo primero a Dios, pues no te puede bendecir el resto. Entonces, Yeshua resucita en esa fiesta precisamente. Él es esa plantica, ¿verdad?, que de esa semilla pura comienza a crecer, a salir de la tierra. Cuando Él sale de la tumba, está cumpliendo exactamente el mismo proceso, está saliendo de la tierra. Entonces, allí esa plantica que salió, hermanos míos, que el hebreo traía y las presentaba al sacerdote para ser ofrecidas a Hashem, al Eterno, esa ramita, esa que en este caso es la resurrección de Mashiach, ese ser resucitado, no se podía quedar con nosotros. ¿Estamos entendiendo esto? Voy a repetirlo para que lo entiendan. La ramita que salía del piso, esas gavillitas, eran cogidas y eran traídas al sacerdote y eran presentadas a Hashem, ofrecidas a Hashem. Hashem las bendecía, ¿verdad? Y luego que las bendecía, el israelita se iba a la casa confiando de que iba a tener una ¿qué? Una cosecha abundante y que iba a tener abundancia de fruto. De la misma manera, cuando Yeshua resucita de entre los muertos, resucita, sube de la tierra, Él no puede quedarse allí, porque Él es la primicia de la resurrección. ¿A quién se le tenía que ofrecer? Tenía que ofrecérsela al sacerdote, tenía que ofrecérsela a Dios. Por eso Él es recogido de la tierra y llevado a la presencia de Hashem. No podía quedarse allí. El hebreo no podía quedarse con las gavillas, tenía que presentárselas a Dios. Y Yeshua también tenía que cumplir exactamente lo que Dios les había enseñado a través de las fiestas. Tenía que ser recogido de la tierra y presentado a Dios. Entonces, cuando Él sube a las esferas celestiales, sencillamente se está cumpliendo lo que el sacerdote hacía con las gavillas. Se está presentando esa gavilla delante de Hashem, se le está ofreciendo. ¿Quiere que le diga algo? Hashem es tan bueno que hizo el trabajo por nosotros. Él es tan bueno y tan maravilloso. Él hizo el trabajo que teníamos que hacer nosotros. Él ofreció la gavilla, se la ofreció Él mismo para podernos bendecir, para que hubiese abundancia de fruto.
Él fue recogido de la tierra, fue llevado al cielo, presentado a Hashem, y una vez presentado a Hashem, las gavillas, como la primicia de la resurrección de entre los muertos, del cielo nos envía el Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, para que habite en nosotros y de esa manera podamos vivir de la misma manera que vivió Yeshua, para nosotros ser los frutos que presentaban los hebreos en el Pentecostés. ¿Y cuándo viene, hermanos? ¿Cuándo viene el Ruach Kadosh? Exactamente el mismo día que los hebreos, después de haber presentado las gavillas, se iban para la casa, sabían que la cosecha iba a ser abundante, y los primeros frutos que salían los recogían y con alegría, ojo con esto, con alegría traían al sacerdote y se los entregaban a Hashem dándole gracias. En otras palabras, hermanos, nosotros cuando recibimos este mensaje de que Yeshua fue, ¿verdad?, la semilla de trigo que era necesario, ¿verdad?, ser enterrada en la tierra para que produjera frutos espirituales, tenemos que venir delante de Hashem y darle gracias. Y no solamente darle gracias, sino que entender y vivir como frutos de esa semilla. En otras palabras, nosotros tenemos que parecernos ¿a quién? A Yeshua. Vivir como Él vivió. Porque si somos frutos de esa semilla, no podemos ser diferentes. Porque la semilla produce frutos según, a ver, repítalo conmigo, su género. En otras palabras, una semilla de mango no puede dar aguacate. O una semilla de trigo dar cebada. Si Él fue muerto por nuestros pecados y fue llevado al cielo para que nosotros viviéramos conforme a Él, tenemos que vivir conforme a la manera como Él vivía. Si Él guardaba la ley y nunca rompió con la ley, nosotros debemos estar en la misma condición que Él, porque somos frutos de su aflicción. Somos el fruto que produjo esa semilla que fue enterrada en el suelo, como Él mismo lo declaró: si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar frutos. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos todo esto? Sencilla y llanamente por la fe. Si nosotros creemos que el Padre que está en los cielos sembró a Yeshua en la tierra con el fin de perdonar nuestros pecados, y que con el poder del Espíritu Santo lo resucitó entre los muertos, y que Él es el líder o el juez que Dios ha puesto para gobernar sobre toda la tierra, entonces nosotros por la fe comenzamos a vivir como Él vivió, porque sabemos que un día el cielo nos va a enviar a ese Mesías para que gobierne nuestras almas y gobierne nuestra vida. La misma manera que hicieron los israelitas. Usted tiene que creer en su corazón que Él fue sembrado y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y cuando usted cree eso, hermanos, cuando usted lo acepta por la fe, entonces, y tiene el deseo de vivir como vivió Yeshua, entonces el cielo, nada más y nada menos, que te envía el Ruach Kadosh para que vivas en santidad, para que vivas tal y cual como Él vivió. Juan 14. Siempre le digo a mis hermanos,
Juan 14 es necesario leerlo 1, 2, 3, todas las veces que usted pueda. Cada vez que lo lees, le sacas un sabor nuevo. Yeshua no podía quedar aquí. Él no podía quedarse con nosotros. Él tenía que ser retenido. ¿Por qué? Porque la semilla tenía que morir. Y tenía que nacer para que la planta pudiera dar frutos. Por eso creer que nosotros podemos obtener la salvación sin la muerte de Yeshua es un error. No hay forma. Dios se lo estaba enseñando al pueblo de Israel a través de todas las fiestas. A través de las fiestas Dios les estaba mostrando que el Mesías que era necesario que el Mesías muriera. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque tanto los israelitas como los gentiles estaban bajo condenación. Tanto los judíos como los no judíos estaban bajo condenación. Porque sencillamente habíamos nosotros los gentiles, porque estábamos fuera del pacto y no guardábamos la ley. Y los judíos, porque habían cogido la ley y la habían transformado. No la guardaban. A pesar que la tenían, no la guardaban correctamente. O sea, los dos estábamos mal. Entonces, la solución era un nuevo pacto, un reseteo. Vamos a hacer un reseteo. Y le voy a dar una nueva oportunidad. Les voy a decir, les voy a mostrar a través de esto lo serio que es pactar con Dios. Yo pacté con sus padres en el Sinaí y ustedes me quedaron mal. Y dentro de ese pacto que yo hice con ustedes, yo les prometí el Mesías. Y el Mesías se lo envié. Y ustedes por desobediencia no lo aceptaron. ¿Y saben por qué no lo aceptaron? Porque ustedes cambiaron mi ley. La cambiaron. Y por esa razón, yo tuve que quitarle la vida al Mesías. Y si eso, hermanos míos, no es suficiente motivo para nosotros arrepentirnos, pues sencillamente no nos traemos otro. Si no nos arrepentimos, tomando en cuenta que el que venía a establecer la paz en este mundo, el que venía en el nombre de Hashem, el que venía a gobernar con la ley de Dios, tuvo que ser muerto, entonces no hay otro motivo más grande para arrepentirnos. Porque Él murió en mi lugar. Entonces, hermanos, cuando nos arrepentimos, cumplimos con la fiesta, cumplimos con la muerte del Cordero. Entonces morimos juntamente con Mashiach. La muerte física de Él representa mi arrepentimiento. La muerte espiritual a todo lo que hice y que nunca debería haber hecho. La sepultura de Mashiach representa el bautismo que tenemos que recibir una vez que nos arrepentimos. Tenemos que declarar que Yeshua es el Mashiach, que Él es el que Dios ha puesto como juez, que sus enseñanzas provienen del cielo y que por lo tanto en mi vida hay una autoridad que Dios ha puesto para gobernarme. ¿Por qué? Porque Él viene con la ley de Hashem. Aceptar a Yeshua y no aceptar la ley no tiene sentido, porque le estás quitando el medio por el cual Él va a gobernar. Es como que aceptas al presidente o no aceptas las leyes que Él pone. No haces nada.
La resurrección de Mashiach representa la nueva vida. Así como el grano cayó a tierra, murió y resucitó, nosotros después de habernos arrepentido y después de habernos bautizados, tenemos que resucitar de entre los muertos. No podemos vivir de la misma manera. Tenemos que vivir ya con una alma celestial, con un nuevo espíritu. No podemos vivir para la carne, no podemos vivir complaciendo nuestros deseos carnales y al Yetzirah. Tenemos que comenzar a vivir para lo que le agrada al cielo, lo que le agrada a nuestro Padre que está en los cielos. Eso representa la resurrección de Mashiach. Y si nosotros tomamos esa decisión de convertirnos, de tener una nueva vida, usted puede estar seguro que el cielo le enviará el Espíritu que lo va a guiar a toda verdad. Y Dios se va a encargar de que le caiga maná del cielo. Que la palabra que comience a recibir su alma sea una palabra que proceda de arriba y no de la filosofía de los hombres. Por eso el Mesías dice: haremos morada con él. Constantemente usted va a recibir palabra no de hombre, sino palabra que procede de arriba. Es la misma Biblia, pero el entendimiento que Dios nos da para estudiar la palabra procede de arriba. Por eso usted lee la Biblia y la interpreta de una manera, y otro lee la Biblia y la interpreta de otra. ¿Y saben qué está pasando allí? Que ni el Mashiach ni el Padre está haciendo morada en nosotros. Por eso no estamos recibiendo el mensaje que viene de arriba. Por eso las personas interpretan la Biblia de una forma y nosotros la interpretamos de otra. Pero ¿qué dice el Mashiach en Juan 14? El Espíritu que los guiará a toda verdad. En otras palabras, cuando usted comienza a estudiar las Escrituras, usted la interpreta de la manera correcta, porque usted está siendo guiado por el Espíritu de Mashiach, que es el Espíritu de la profecía, y por lo tanto, como usted tiene el Espíritu de Mashiach, usted comprende perfectamente las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas hablan de Mashiach. Si usted no tiene el Espíritu de Mashiach, usted está entendiendo las Escrituras equivocadamente. No las interpreta bien. Y por eso crea un montón de doctrinas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, con la doctrina apostólica o con la doctrina de los discípulos del Maestro. Comienza a creer cualquier cosa. Y por eso existen 52.000 denominaciones cristianas. 52.000. Llámenlas como quieran. Esta semana, mis hermanos, celebramos Yom Teruah. Rosh Hashanah, fin de año, Yom Teruah, caen juntos. Y no es una casualidad. Porque en Yom Teruah nosotros esperamos que el cielo, o en una de las festividades de Yom Teruah, esperamos que el cielo nos envíe al Maestro, al Mashiach. Lo esperamos. Los que esperamos al verdadero Mesías. Pablo dice claramente que al final de la trompeta, si él cumplió las primeras 4 fiestas al pie de la letra, él cumplirá la quinta. El Maestro una vez dijo que el día ni la noche nadie lo conoce. La razón es que la fiesta de Yom Teruah es la única fecha que cambia. La razón es que la fiesta de Yom Teruah es la única festividad que se celebra de acuerdo a la aparición de la luna. Y a veces la luna aparece en una fecha y a veces aparece en otra. Entonces, por eso las palabras del Maestro, el día y la hora nadie lo sabe.
Para celebrar Yom Teruah, habían que ir 2 testigos a una montaña y ver el momento que aparecía la luna, lo que se conoce como la luna nueva. Cuando esa luna nueva comenzaba a salir y ellos la distinguían, entonces sonaba una trompeta. Y allá en el templo, el sacerdote se enteraba de que la luna había salido, la luna nueva. Y a partir de ese momento se comenzaba a celebrar esa fiesta. Si nosotros no celebramos las fiestas del Eterno, es porque no tenemos ningún interés en conocer al Yeshua de la Biblia, y mucho menos en la fecha que Él va a regresar, o que el cielo nos va a enviar. Se cree, mis hermanos, que Él viene en esta fecha, por las razones que les he explicado, porque Él ha cumplido las 4 primeras fiestas y no tiene lógica que no cumpla la segunda, la quinta. ¿Por qué lo creemos? Porque el apóstol Pablo dice que Él viene con sonido de trompeta. Entonces, hermanos, celebrar las fiestas significa escudriñar las Escrituras, significa vivir las Escrituras con el objetivo de encontrar al verdadero Yeshua de la Biblia, con el objetivo de encontrar al verdadero Mashiach de la Biblia. Desafortunadamente, hermanos, los creyentes cristianos no celebran las fiestas del Eterno. Y esa es la razón por la cual, hermanos, terminan celebrando Halloween, Navidad, el Día de los Enamorados, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los cristianos que dicen amar al Mesías de la Biblia deberían de ser los más interesados en celebrarlas. Porque celebrar la fiesta de Yom Teruah, como la estamos celebrando nosotros, estamos proclamando y clamándole al cielo que nos devuelva el Mesías, que nos mande, que regrese, que establezca el reino de los cielos. Yo espero, hermanos, que con esta enseñanza nosotros valoremos lo que Dios nos ha regalado. No crea lo que dicen por allí, que usted no tiene que celebrarlas. Si hay alguien que tiene que celebrar las fiestas, es el que ha recibido a Yeshua como el Mesías, porque entiende perfectamente que ellas hablan del Mashiach, que el Mashiach estaba inscrito allí en esas celebraciones, que era una manera de Dios decirnos cómo sería la vida, la muerte, la resurrección de aquel que vendría a salvar la humanidad, aquel que vendría en el nombre de Hashem, la pieza escogida, la piedra angular, aquel que venía con el mensaje correcto, tal y cual como lo dice Moisés: profeta como yo les levantará el Señor, a tal profeta deben de oír, y el alma que no oiga a ese profeta será quitada del pueblo, será arrancada del pueblo. Entender, hermano, las fiestas nos eleva nuestra alma a vivir como Yeshua vivió, nos inspira a vivir como Él vivió, nos inspira, hermanos, a tener una relación personal con Dios. No hacemos la fiesta, hermanos, porque queremos comer comidas. A veces hacemos el énfasis en la comida. No lo hacemos por eso. Lo hacemos en memoria, en recordatorio de todo lo que Hashem ha hecho para perdonarnos, para salvarnos.
que a pesar, hermanos, que nosotros hemos rechazado al Mesías, y cuando yo digo rechazar al Mesías, me dirijo también a las personas que dicen creer en Yeshua, pero rechazan la ley. Sigues rechazando al Mesías. El Mesías que estás aceptando no es el correcto. No es el de la Biblia, no es el que dice que Él vino a cumplirla y que si le amas, guarda sus mandamientos. Sigues todavía rechazando al Mesías de la palabra, al Mesías de la Biblia. Y a pesar de eso, Dios sigue esperando que reflexionemos, que meditemos en las fiestas, que meditemos en su palabra para que haya un cambio en nuestra alma, en nuestra vida. Shabbat Shalom, mis hermanos.